Poner a grabar, ¿no? Bueno, ahí está, ahorita lo hacemos más grande pues. Este día quiero compartir una enseñanza que para mí le he titulado Ayuda, no puedo cambiar, o ayúdenme porque no puedo cambiar. ¿Cuánta gente ha ido a psicólogos? Entonces hoy quiero explicarte para que se entienda. He ido a psicólogos, a psiquiatras, a iglesias, conozco pastores también que le andan batallando un montón. Entonces, si usted escucha esta enseñanza, va a tener la capacidad de entender sus propios problemas, ¿verdad? Y sus problemas de su familia. ¿Por qué está como está usted? Entonces, quiero plantearle algunas cosas que vienen en la Biblia, porque a mí me tocó ver, por ejemplo, yo tuve un pastor que yo quería mucho, que después lo vi y no era nada de lo que yo conocí. Se fue degradando hasta volverse un verdadero delincuente. Así fue. Y yo dije, ¿por qué si Dios o uno mismo a veces quiere cambiar y no puede cambiar? No sé si te ha pasado que dices, ahora sí ya estuvo, ya me voy a dejar de drogar. Conozco gente y un mes después, un año después, están drogándose otra vez. Gente que era ladrón y dice, yo ya estuvo, ya me voy a retirar de esto y no puede, ¿no? O gente que tiene problemas morales, ¿verdad? De cualquier tipo y no puede cambiar, mujeriego, o hombreriega, o lo que sea. Les cuento un chiste de iglesia con respecto a de gringos, de iglesia. Esto fue cierto. Resulta que llega el pastor gringo y empieza a decir, hermanos, todos los adúlteros, por favor, ponerse de pie. Y pues nadie se ponía de pie. Y dice, hermanos, todos los adúlteros, por favor, pónganse de pie. Ay, nadie se pone. No, pues que quién se va a poner de pie, ¿no? Y ya, pues, sí, ya, pero como que se molesta el pastor y dice, hermanos, les dije que todos los adúlteros pónganse de pie. Wow, hasta ya los gringos así le hacen, y resulta que pues por ahí uno se puso de pie. Entonces tambalear con la cabeza abajo. Y luego dice, bueno hermanos, los niños también se pueden poner de pie. ¿Okay? Eso fue cierto, no crea que no, eso pasó en Mexicali. Es que los americanos, los gringos, hablan español bien, a veces bien mucho. Y luego, ¿sabe que hay muchas iglesias que eso no tiene nada que ver con la enseñanza? Nomás que me acordé y se me ocurrió contársela. Resulta que no sé si le ha tocado ir a iglesias donde cada reunión oran por los enfermos, ¿no? Y pasan y a veces los mismos pasan cada reunión, ¿no? Siempre toda iglesia tiene su borracho, tiene su piruja, pues sí, la hermana que anda con todos. Y ¿a poco no? Su borracho, su piruja y su loco, ¿no? Todas, aquí no, pero todas tienen su. Entonces, bueno, son los que pasan siempre a que oren por ellos. Entonces, hermanos, dijo, pasa por favor todos los que necesiten oración, vamos a orar por los enfermos. Dice el gringo, no el pastor gringo, vamos a orar por los enfermos. Y bueno, pues ahí pasan todos. Entonces hay frases que se usan, que se ponen de moda en las iglesias, ¿cierto o no? Hay frases que se ponen. Entonces hay una frase muy famosa que se usa mucho cuando ponen las manos y oran por la gente, que se llama, en este momento, declaran. Entonces el pastor quiso dar la frase de en este momento. Entonces pues, se usa como para decir, en este momento declaro sanidad, Entonces el pastor gringo dice, en este momento. Entonces lo dijo una vez y el que estaba orando por ahí pues dijo, no, pues
¿Quién me va a montar? Y luego lo vuelve a repetir. Y luego pues se acercó y el otro le dice, se cabreó, pues. No vaya a ser que el pastor se me monte, este gringo, ¿no? Y agarra y le hace, wow, 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 porque le da también el tamafá, ¿no? Le dio el tamafá y luego le hace, en este me monto. Y no, hombre, sale corriendo aquel para que no se le montara el pastor. Eso fue cierto también, a mí me tocó verlo, porque muchas veces en las iglesias usamos un lenguaje que no se, o sea, usa un lenguaje medio raro, pues, más a veces entras a una iglesia y parece otro país, ¿no? Porque luego empiezan a hablar de qué cosas raras. Entonces, yo aquí puro mexicano. Entonces, ¿qué tenía que ver esto con la enseñanza? Absolutamente nada, nomás quería recordar algunas viejas añoranzas. Les cuento nomás de pastor gringo. Estaban en las iglesias antes. Lo voy a tener que borrar del YouTube porque ¿verdad? No le hace. En las iglesias antes se cantaba con himnario. A mí me tocó ir y te decían el 25. Sí, sublime gracia, sublime gracia. Y así, ¿no? Y entonces había uno que se llama, muy famoso, que se llama Cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Entonces estaba la hermana gringuita. O sea, pues, el clásico, ¿no? En todas las iglesias siempre. Entonces dice, hermano, por favor, podemos cantar Cuando la trompa te suene, por favor. Ya, no vinieron hoy. Ahora, lo curioso de todo esto es que son cosas que sucedieron, O sea, esto no es, son chistes, pero nacidos de la verdadera realidad. ¿Quién sabe qué chistes contarán los gringos de los mexicanos? ¿No? Imagínense. Aunque los gringos son a veces medios, no son muy buenos para contar chistes, pero bueno. Los pastores gringos son bien planchados, casi todos son así. O sea, cuando yo estuve en Argentina se reían mucho porque también los pastores argentinos son así, bien rectos, la palabra de Dios dice, y casi todo es muy... Y nosotros los mexicanos somos así como dicharacheros, como cotorros, y entonces les gustaba que yo... Una de las razones por las cuales me invitaban a Argentina era por eso, pues porque yo le pongo un poquita salsita a la enseñanza, ¿no? Entonces, hoy, ¿cuánta gente conoce frustrada que ya fue a Alcohólicos Anónimos, ya fue al psicólogo, al psiquiatra, con el pastor, ya fue a la iglesia bautista, presbiteriana, metodista y siguen exactamente igual? Entonces hoy te voy a tratar de enseñar por qué no se cambia y cómo cambiar. Nomás quiero también hacerle un poco de historia. Cuando Jesús se fue, no había Biblia. ¿Se acuerdan de esto? Y cuando los primeros apóstoles tampoco había Biblia. ¿Y cómo fue? Que fue la época de mayor desarrollo, sí por la novedad, pero también porque descubrieron un secretito que yo quiero hablar hoy. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque muchos de nosotros traemos hasta herencias familiares que no podemos cambiar, ¿sí? A veces pobreza de generación en generación. Igual hay familias donde el papá adicto o alcohólico y el siguiente generación adicto y alcohólico y así, ¿verdad? Enfermedades igual. Ahora quiero que vea lo siguiente en la Biblia. Lo que dice la Biblia, vea, dice ahora pues, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ojo, ahí hay que poner atención, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha librado, ahí se lo subrayé, de la ley del pecado y de la muerte. Existen dos grandes leyes del reino de las tinieblas, dos grandes leyes espirituales por las cuales la gente no cambia.
o no se solucionan sus problemas. Una de ellas es la ley del pecado y otra de ellas es la ley de la muerte. Ahorita le voy a explicar. Y dice ahí, ¿con qué se solucionan estas dos leyes? Con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Se solucionan las dos grandes leyes. ¿A qué me refiero? El problema es que muchas veces la ley del pecado, hay gente que dice, ya quiero dejar de drogarme, ya quiero dejar de tomar. Hay gente que es inmoral, o no es inmoral, es cuando le gustan mucho las mujeres o mucho los hombres, todos los adúlteros, sí, inmoral, pongámosle, porque bajo sus distintas formas, y quiere cambiar y no puede, y van a una iglesia y van a otra y a mí no me funciona. ¿Cómo le hago? Bueno, es que el pecado no es un asunto de moralidad, es una ley. Y es como para que entienda que es una ley, usted tiene que salirse de esa ley. Y se sale de esa ley mediante la ley del Espíritu Santo, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero mientras es una ley, eso quiere decir que no es cuestión de saber. Hay gente que dice, ahora sí, ya agarra la onda, ya voy a cambiar. Y vuelve a repetir exactamente lo mismo. Entonces, ¿pero por qué? Si ya le entendí, ya agarré, ¿por qué regreso a las mismas cosas siempre? Porque no es cuestión de saber, es una ley. Es como, le voy a hablar de una ley que no es la ley del pecado para que lo entendamos. Porque hay dos leyes, ley del pecado y ley de la muerte. La ley del pecado es la que nos arrastra a hacer cosas que no queremos hacer. Y la ley de la muerte es la que nos lleva a la destrucción de las cosas que queremos y apreciamos. Por ejemplo, la ley de la muerte, hay gente que tiene una ley de muerte bien arraigada en su vida del matrimonio. No pueden tener una pareja estable, siempre se muere la relación matrimonial. La ley de la muerte de la economía, empiezan siempre negocios y siempre o trabajos y o los corren o pierden la lana. Ley de muerte. Hay gente que hereda enfermedad, que la diabetes, que la hipertensión, que el colesterol, que infartos a temprana edad, que infartos cerebrales, que infartos al corazón. Ley de muerte. Son leyes. Ahora, entiéndalo, no se quita sabiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente lo quiere combatir con conocimiento y el pecado vuelven a caer en los mismos errores. Diría, siempre caigo en los mismos errores. Entonces, ¿por qué siempre caemos en los mismos errores? Porque hay una ley, es como la ley de la gravedad. Esa nació en el Edén. La ley de la gravedad, quieras tú o no, tú, querramos o no, la gravedad nos atrae hacia la tierra y no puedes decir, no, yo este día voy a caminar sin gravedad. No se puede, es una ley. Oiga, otra ley que también la dijo Newton es la ley de la ley de a toda acción corresponde una reacción, igual que en el sentido opuesto. No sé cómo se llama esa ley, pero es una ley. O sea, tú un resorte, ¿no? Lo estiras y se va a devolver con la misma fuerza que lo jalas hacia el lado opuesto. Esa es la ley de la gravitación. O sea, tú no puedes, yo puedo agarrar y decir, miren, por muy livianos que estén estos sobres que tengo aquí, yo digo, bueno, ahorita los puedo cargar sin ningún problema. Pero si pasa media hora y los sigo manteniendo aquí, pues a lo mejor sigo fácil. Pero si los sostengo 3 horas aquí, a lo mejor ya no puedo. Cada vez es más difícil. Llegar un momento en que no los pueda, no sé cuánto tiempo, pero no los voy a poder ni cargar por liviano que esté. O se lo voy a poner más sencillo o más ilustrativo.
esta agua. Ahorita la puedo, ¿qué serán? 2 kilos aquí. Pero si paso 2 horas cargando esta agua, va a ser insoportable el cargarlo. Dígame por qué. Por la ley de la gravitación universal. Y no me puedo librar de ella. Así la gente, tú y yo traemos leyes que se están aplicando, que se aplica la ley del pecado y la ley de la muerte, que querramos o no, se aplican en nuestra vida. Y la única manera de librarnos de esas 2 leyes, por ejemplo, entonces hay gente que dice, yo me voy a librar de este mal hábito, es bien marihuano. Dice, ya estuvo, ya estoy grandecito para cambiar. Dice, ya voy a dejar de fumar mota. O le gustan mucho otras cositas. Y dice, ya. Y trae una ley en sus miembros que lo jala a hacer lo que no quiere hacer. Véanlo, aquí está en la Biblia. Interesante, ¿verdad? O nomás a mí me ha pasado. Hay gente bien agarrada a la pornografía, ¿cierto o no? Pero enganchadísimos. Dicen, no, ya estuvo. Que ya ando viendo esas viejas peladas. Pero en la noche están... No. Dice la Biblia. Déjeme leerle. Y ayer, esto le pasaba a Pablo, como a ti también y a mí nos puede pasar. Lo que yo quiero enseñarle a vencer la ley del pecado y la ley de la muerte. Porque muchos de nosotros, en algún área se está aplicando la ley del pecado. Y usted sepa que es una ley. Quiero enseñarlo a vencerla. O la ley de la muerte. Algunos de nosotros perdemos consecutivamente ciertas cosas. Pierdes el matrimonio, pierdes la mujer, no puedes alcanzar una estabilidad en el trabajo. Es la ley de la muerte. Cosas que se mueren de continuo, de continuo, de continuo. Relaciones siempre perdidas. Cero estabilidad en nada. Eso es ley de la muerte aplicándose. Y tú dices, no, ya voy a cambiar, ahora sí voy a emprender esto para tener más suerte. Y sigues igual. ¿Por qué? Yo conozco gente que ha querido dejar el alcoholismo, por decir algo, toda su vida. Y le han hecho la lucha. Ya leen el nuevo libro de Bob. No hay nuevos libros de Bob, pero los mejores, los psicólogos más avanzados leen todo y saben todo y siguen practicando. Dejan un tiempo, pero la ley vuelve. Aquí lo ilustra Pablo. Dice, y ayer que en el mismo mandamiento que era para vida, fíjense lo que nos pasa. Empiezas a leer y a saber. A mí me resultó para muerte. El conocimiento que tienes para salir se te vuelve en contrario. Ya no se aplica para lo que un día te animaba, te hacía sentir bien, te daba consuelo. Llega un momento que se pudre y no sirve para nada. Luego lo que dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Desde aquellos entonces a Pablo le pasaba. En ninguna manera, sino que el pecado, diga conmigo, ley del pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. No sé si te has visto situaciones aún en tu familia que las cosas que eran bien buenas al rato se vuelven hasta malas. ¿Cómo se ilustra esto? Velo. Cuando tenías 19 te ibas a casar con tu esposa y así voy a ser feliz y es lo máximo que pude haber adquirido en mi vida, es el sueño de mi corazón. Y pasan 10 años y dice, ¿cómo me deshago esta vieja? Ya me tiene hasta el cepillo. O las mujeres igual. Estaba bien guapo, el príncipe azul, mi más así fuerte como el pastor Héctor Luna.
qué hora se va a trabajar? Ya no me divorcio nomás por los niños. Ahí está en la Biblia, dice, el pecado para mostrarse pecado, la ley de la muerte, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Aún las cosas buenas se pudren, se deshacen. Esa es la ley de la muerte. A fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Y entonces la gente busca una solución mental, algún conocimiento que les dé una luz, y se meten a ese conocimiento, y ese conocimiento vuelve a ser exactamente lo mismo, se vuelve a podrir. Y luego cambian de iglesia, van al psiquiatra, van al psicólogo, y fracasan en su intento de cambiar siempre. Porque hay una ley que se llama ley del pecado. No es un asunto, nosotros queremos curar el pecado o las cosas malas en nuestra vida a través, como si fuera un problema moral. No es un problema moral. No es que no agarres la onda, la agarras perfectamente. Es un problema de una ley espiritual que no te quiere soltar. Y que además no hay forma ni mental ni humana de soltarse. Y después de que no podemos con ella, lo que hacemos es normalizarla. Decir, no, es que yo así soy. Soy bien enojón. ¿Conoce los enojones? Ese es el enojón. ¿Qué hace el enojo? Díganme. El enojo mata las relaciones. Es la ley de la muerte aplicándose Ahora le explico. Entonces dice la gente, no es que yo así soy. Así soy como la tía Tencha. Cerillito. Yo me enciendo. Ya que hizo esa persona, normalizó la ley de la muerte, la aceptó como normal. ¿O no? Hay una señora, esto es cierto, le decía, ya había normalizado su inmoralidad. ¿Cómo la normaliza? Fíjate, le decía a la hija, mira, esta chamaca va a ser como su madre, decía, bien pirujota. Así decía. Entonces, si usted dice, ¿cómo alguien puede decir eso? No, sí lo decía, sí. O sea, ella ya había dicho, es que nosotras las Pérez somos bien pirujas. Así, usaba ese término. O bien prostituta, pues. La ley del pecado degenera siempre en muerte. Y la gente quiere salir, y cuando ya no puede salir, lo normaliza. Conozco gente, hace poquito supe de una persona que es adicto al cristal. Dijo, y lo intentó por el cristianismo, lo intentó por médicos salir del cristal, lo intentó por todos los medios, y hoy en este día se está diciendo, es que yo nunca voy a dejar de drogarme, yo así soy. ¿Qué es eso? Una normalización. Cuando ya la gente dice, yo así soy, ya lo acepta como suyo. Pues eso hace a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Entra una normalización, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjense lo que dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces lo que hace la ley del pecado es que nos encadena y buscamos salidas para salir de eso. Busco salidas para guardar mis relaciones y no puedo. Busco salidas para controlar mi carácter y no puedo. Busco salidas para dejar de robar y no puedo. Porque de tranza hay gente que los sigue en los negocios con tranza, ¿cierto o no? Entonces, bueno, ¿cómo le hago si yo he tratado y no puedo? Con la ley del espíritu de vida. No hay conocimiento que pueda hacer que cambiemos. Hay que entenderlo
para combatirlo. Ahora, ¿por qué te quiero hacer consciente de la ley del pecado? Para que lo sepas, que tarde que temprano eso produce muerte. Aunque guste, o sea, no hay pecado que tú digas, ay, cómo sufro haciéndolo. No, el pecado sabe sabroso. O sea, no creas que alguien dice, ay, qué malas saben las drogas. No, las drogas son buenas. Porque eso es lo que engancha. La droga, el robar, el agarrar dinero fácil. Hay gente que está adicto, o sea, al dinero fácil. Justa. El pecado es agradable. Por eso engancha. Pero es una ley que nos lleva a muerte. La ley. Ahora, ¿qué es la ley de la muerte? Aquí la Biblia establece dos leyes. Ley del pecado. ¿Cuántos identifican ley del pecado en su vida? Ah, nomás yo. Puro santo aquí, ¿no? Y la ley de la muerte es la consecuencia. A veces no tienes que practicar el pecado para que haya muerte. Esto hay que entenderlo. ¿A qué me refiero? La ley del pecado por herencia entra en nuestra familia y no hay niños que no conocieron ninguna maldad, sino simplemente ya heredan la consecuencia que es muerte. Pero vino de otros lados, hasta de generaciones atrás. Entonces, hay gente que no hay negocio que haga que le vaya bien. Todo lo que hace le sale mal y pierden. Eso es muerte. No hay relación que emprendan que permanezca. Y hay gente que parece tan fácil y como batalla no agarra la onda. No, es que tienen la ley de la muerte aplica. Cada quien traemos herencias de pecado y de muerte en distintas áreas de nuestras vidas. Pero al final es la misma ley. ¿Me estoy explicando? Hay gente que, ¿en qué más se aplica la ley de la muerte? En enfermedades. Hay familias que ya traen, por ejemplo, en México, la ley de la muerte en la diabetes y la hipertensión es cunde, pero tremendo. Otra, a ver, dígame, ¿qué mata a muchos mexicanos? También hay funcionarios, hay problemas por causa de males del virus. Pues ahorita la pandemia. Es que es ley de muerte. Entonces, si tú empiezas a analizar tu propia vida y tu propia familia, vas a empezar como esa ley, y que tú dices, todos nosotros hemos combatido estas leyes. Muy común en la ley de los abusos también. El abuso, exacto. En mi familia no hay eso, pero anteriormente los ancestros entonces vienen heredándose independientemente. Abuso sexual, es cierto, en nuestras familias mexicanas es común, muy común, el abuso sexual. Muy callado, eso sí. Pero ahí está, eso es una ley de pecado que produce muerte. Conoce gente también, igual, ley de pecado y ley de muerte. Gente que tiene mucha confusión, temores arraigados, culpas arraigadas. Bueno, no sé si te ha pasado, véanlo. A mí me pasa. En mi familia existe mucha depresión, en la familia Luna. Yo lo identifiqué, pero sí, la depresión. Entonces, yo en ocasiones, a mí me gusta observarme a mí mismo. Empiezas a sentir, me siento culpable, y dices, ¿pero de qué? Si no he hecho nada. ¿Por qué me siento así de mal? Internamente. ¿Qué es eso? Ley de pecado.
Y luego tú caminas con culpa y los demás la huelen, te empiezan a acusar. Y yo, bueno, ¿por qué me acusa? Que realmente hay gente que dice, estoy bien mal. ¿Por qué? Porque la culpa se huele. Es como los perros, huelen el miedo y se echan encima. Otra ley de pecado o de muerte, véanlo, esta va a ser bien fácil de identificar. Conoce gente que ya quiere dejar de quejarse y de andar de malas y no puede parar. Algo está mal en mí, no me puedo dejar de quejar. Pero tampoco no tengo razón, aquella vieja es bien desgraciada y aquel no, y ya se va. Y hay otra gente que se le facilita tener aceptación. Entonces, bueno, ¿por qué? No es que no quieran, es que no pueden, porque no va a ser un conocimiento mental lo que nos va a liberar, sino una situación espiritual que ahorita te voy a explicar cómo se accesa al verdadero cambio. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que ha caído en drogas. Y se sabe toda la literatura, la que te ocurra. Es más, ya predica mejor que yo también. Y sí, ley. Ahora, al menos ya vas a saber por qué. Ya no te lo vas a preguntar, es que este no tiene remedio, es que no. Es que están bajo una ley más poderosa que ellos y que todos nosotros. Es una ley espiritual de pecado y de muerte. Puede incluir el miedo también. También hay gente que tiene miedo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero tengo miedo. O gente que me ha tocado que se le pasó mucho la mentira. ¡Ándale! El mentir ni tienen ni necesidad y no, pero crean, no sé, historias que dices, La ley, la gente mentirosa y dice, bueno, ¿por qué este re mentiroso? Bueno, y no pueden dejar de decir mentiras porque hay una ley que los familiares, eso viene desde mucho tiempo. Y de hecho se los comentamos, te pareces igualito que tu tío planito, o igualito, porque son igual de mentirositos. Ley de muerte. ¿Eso qué produce? No puedes saber qué va a producir si analizas lo que le pasó al tío Chencho. Porque es exactamente el mismo resultado que va a producir en la siguiente generación. Exactamente el mismo. Y por eso hay que romper con esos patrones. Y le voy a enseñar cómo. Miren, déjenme ilustrar. Con la ley del espíritu de vida. El apóstol Pablo batallaba con eso, dice, porque no hago, Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Le ha pasado eso? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, a Pablo lo mataba la ley del pecado y la muerte. Luego dice, y si yo hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea, que es verdad. Dice en Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, sino la ley del pecado. Pero al estar la ley del pecado y lo hace uno, pues uno es responsable. Luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué hace esas dos leyes del pecado y de la muerte? Llevar cautiva a la persona. Entonces, para empezar, quiero que por favor dejemos de juzgar a aquel amigo, amiga que no puede cambiar. Lo único que está sucediendo es que es cautivo, es esclavo. Nadie es feliz siendo un malandrín.
No hay malandrines felices. No hay gente que, por eso usted ve mucha gente que tiene problemas de cualquier, del que a usted se le ocurra, de los que hemos mencionado, y todos han ido a una iglesia. Porque, te iba a decir, ya tengo café, mijo. Todos han ido a una iglesia porque todos han buscado solución. Y llegan, al final, terminan normalizándolo, diciendo es que yo así soy. Entonces, lo único es que son cautivos. Nada más es buscar el cambio, y ahora le voy a decir cómo. Para que ya no le ande buscando, a los que me ven en YouTube, ya no le ande buscando en otra iglesia. El problema no es su pastor, el problema no es su esposa, el problema lo trae usted. El problema no es el grupo al que vas, el problema lo traes tú. Es la ley del pecado y de la muerte aplicándose a todo lo que da en nuestras vidas. Y si no lo identificamos, nunca lo combatimos. ¿Me explico? Entonces, continúo. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, a la ley del pecado, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la vía para salir es a través de nuestro espíritu, contactándose con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Esa es la vía de salida. Luego vamos a ver. Dice, porque todos los que son guiados, aquí va a empezar una sugerencia, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted preguntaba por el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, necesitamos recibir el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para poder salir de nuestros problemas. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo a través del espíritu de adopción. ¿Adoptados por quién? Por Dios. Y sentirnos así. La mayor parte de la gente que trae la ley del pecado y la ley de la muerte encima no se siente digna, no se siente parte de Dios, no se siente que Dios lo puede ayudar porque es merecedor por todo el pecado y por todo lo malo que son. Lo primero que tienes que recibir es el espíritu de, y eso no es mental, es hacerte y asirte, decir yo soy hijo de Dios. Ah, me he equivocado, sí, un montón, pero soy hijo de Dios y de ahí nadie me mueve. Y cuando empiezas a buscar la solución, ¿en dónde? Mediante el espíritu de adopción, nunca más te vuelves a sentir ni indigno, ni que mereces, ni que es normal. Cuando ya dices es normal, ya no traes el espíritu de adopción, ya te sabes de otra familia, pues. Pero no quiere decir que la persona que todos tenemos áreas de oportunidad o de cambio. Pero mientras lo siguen normalizando o aceptando, ahí está el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es exactamente lo opuesto al espíritu de adopción. Tú tienes que meterte al mundo, a saberte adoptado por Dios, para poder decir papito, Abba Padre, eso quiere decir. Ah, bueno, continúo. Porque muchas veces nosotros, especialmente la gente que comete pecado, dice soy pecador, soy lo malo, no sirvo, no soy hijo de Dios. Y luego viene un pastor y te dice eres de lo peor, maldito pecador, estás abusando de la sangre. Y la gente se tira porque dice no merezco, no sirvo. Primer, espíritu adquirir, diga conmigo, espíritu de adopción. Saberme hijo de Dios.
inmerecedor, diga conmigo, inmerecedor de vivir por debajo de mi diseño. De mi diseño, del diseño de Dios. Porque, ahí le va para que lo entendamos mejor. El espíritu de muerte, del pecado y de muerte, o en la ley del pecado y la muerte, nos conduce a la destrucción o a la salida del Edén. El espíritu de adopción o la ley del espíritu de vida nos conduce a la libertad y a la vida del Edén. Todo lo que tenga que ver con el Edén entra ahí en el espíritu de adopción, que ahora vamos a ver cómo se recibe. Yo le dije que esta enseñanza a mí me encanta. Cómo yo hubiese querido entender y saber esto. Por eso yo le hablo mucho de tu herencia perpetua. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque hay momentos en la vida cuando te equivocas y lo que quieres decir es que no, ya he ido mucho a la iglesia. Entonces, no, yo no voy a ir a la iglesia, ya estuvo, porque no he podido cambiar nada. Lo único que tiene que hacer es meterse, y ahorita le voy a enseñar cómo. Ya le dije el qué, cuál es el problema, cómo, ahora le voy a decir cómo se resuelve, los síntomas del problema o de la enfermedad. Ahora es importante que cuando usted lo identifique en su vida, identifique el espíritu del pecado o la ley del pecado. ¿Qué cosas no puede cambiar? Hay cosas que son fáciles, se dice, ya estuvo, ya estuvo. Yo conozco gente que, por ejemplo, ha usado drogas y dice, ya, yo no voy a consumir ni un día más. Lo deciden y ya. Y hay gente que ya lo trae pero bien arraigado, y no, hombre, que los traen aquí. Entonces, lo peor es cuando lo empezamos, como le decía, a normalizar. Pero dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso se hace poco a poco. Empiezas a trabajarlo espiritualmente y vas haciendo morir cosas que te han ido deteniendo en la vida. No sé. Por eso en una parte dice la escritura, cuando Dios le habló esto al pueblo de Israel, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando les empieza a hablar de la tierra prometida, ahí mismo les dice que iban a conquistar poco a poco. Los problemas en nuestra vida espiritual, o los problemas que nos tienen atados a la ley del pecado y la ley de la muerte, no se tumban de tajo. Vas conquistando poco a poco, áreas y áreas y áreas. ¿Por qué? Porque vas trabajando la conquista de la ley del pecado y la ley de la muerte en tu vida. Todo es mediante Jesucristo, pero con Jesucristo empiezas a trabajar día a día, poco a poco. No es, digo, si alguien se vuelve santo de un día al otro, pues qué bueno, ¿no? Pero el 99.99 de las veces tendrás que trabajar poco a poco con la ley del espíritu de vida. Aguánteme, que ahí voy. Quiero que entendamos esta parte. Dice la Biblia, así creyó Abraham, Gálatas 3:6, y le fue contado por justicia. La única manera en que puedes salir de la ley del pecado y de la ley de la muerte es la justicia de Dios. Por eso es que muchas veces cuando viene alguien y te habla de que estás bien mal y que nunca vas a cambiar, argumentan justicia. Te argumentan argumentos tan sólidos que te convencen de que es justo que estés caído. Y usted ve a cualquier persona que no puede cambiar, empieza a argumentar la justicia. Por ejemplo, el alcohólico dice, es decir, es que yo soy alcohólico y eso es por siempre. Es una enfermedad incurable, mortal y progresiva. Ahí está, justicia por la cual permanecer siempre igual. Incurable, mortal, ya están declarando.
Nunca me curaré, esto me matará, iré muriéndome poco a poco. Eso es el progresivo. ¿Qué están haciendo? Una justificación. Están agregando justicia a su condición de muerte. Eso es una ley. Por eso, aunque no quieras, los reinos de las tinieblas y de la luz trabajan con justicia. Entonces, ¿por qué le hablo de la justicia? Porque te quiero meter al mundo de la justicia para que puedas cambiar lo que sea. ¿Cuál es la justicia? Así Abraham creyó. Digan conmigo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Digan conmigo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea, los que creen, estos son hijos de Abraham. Adquieren los derechos legales, espirituales de Abraham. ¿Cuáles derechos legales y espirituales? Los derechos de justicia. Eso anula los derechos que traes espirituales en contra, familiares y todos. Te metes a creer y adquieres el derecho de justicia de Abraham. Lo único que tienes que hacer es creértela. Espérenme. Para que en Cristo Jesús, ¿cómo llega la justicia a nuestras vidas? A través de Jesucristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de qué? Del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te equivocaste. Voy a usar ejemplos muy burdos para ayudar. No es porque me esté burlando, ni porque, sino trato de usar darte un lenguaje coloquial que va a ayudar a las gentes en esta condición. Vamos a suponer, estás venciendo la ley del pecado. ¿Cuál pecado? La adicción al cristal o a la metanfetamina, por decirlo más correctamente. Ahí está la ley y tienes 6 meses, ya estuviste en un centro de rehabilitación o en el alcohol, igual. Ahí está la ley del pecado. Te metiste a un centro de rehabilitación, el centro de rehabilitación limpia tu cuerpo, pero no limpia el espíritu, ni la mente. La mente un poco, porque te meten un coco patch bien machín. Pero el espíritu sigue igual. Entonces sale del centro de rehabilitación y no sabe, le voy a decir, y no sabe, y le dijeron, es mortal, es incurable, mortal y progresivo. Fuma y dice, ya, perdí, soy de lo peor. Y eso lo lleva a consumir más. Porque el pecado lo que hace, el pecado no quita el pecado, la ley del pecado no quita el pecado, la culpabilidad no quita el pecado. La culpabilidad hace que practiques más de lo mismo. Y pues si ya fumé, pues órale, voy por mi modo, ya. Y se tiran a matar, igual el que usa alcohol, igual el que es inmoral, ya me fui con una mujer, ya ando mal, pues yo de una vez hago o con un hombre o lo que sea. ¿Me expliqué? Ahora vamos a ver cómo trata la ley del pecado y de la muerte, cómo es poco a poco el vencerlo. Dice, mi gran problema, dice aquel, es que tengo la ley del pecado, de la adicción, me ataca. Lo primero que tienes que hacer es meterte mediante Jesucristo. Es decir, yo creo, Dios, que tú ya me liberaste. No soy adicto. Creo que soy hijo de Dios mediante Jesucristo y tengo la bendición de Abraham. Y empiezas a caminar en la vida.
¿Y qué puede pasar? Que llega un amigo que con esto, con lo otro, te descuidas y ¡pum! Te avientas un fume. ¿Qué vas a hacer? ¿Meterte a la ley del pecado y la muerte? ¿Eso es lo peor? ¿O empezarla a combatir? Empiezas a decir, no, yo no soy eso. Soy hijo de Abraham. Y vas con Dios en la noche, en la madrugada a orar. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y te levantas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y decirle, Dios, mi primer aliento es para ti. Vengo a orar, libérame, no más la ley del pecado, de la adicción en mi vida. Y al otro día sales a trabajar y a la vida y tienes ganas de consumir. Y al otro día vuelves y ahí estás con Dios. Dios, he tenido unas ganas de consumir enormes, pero que la ley del Espíritu Santo, dame fortaleza, ayúdame a vencer esta gran hambre de consumir drogas que tengo. Y empieza a decir, Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre mí. Y empiezas a invocar al Espíritu Santo y ¡pah! Tarde que temprano, más bien es más temprano que tarde, vencerás la adicción. Pero la mayor parte de la gente, ¿cómo obra el reino de las tinieblas? Porque existe. Primero te convence de que así eres. Y cuando te convence de que así eres, lo normalizas. Y cuando lo normalizas, dices, nunca voy a cambiar. Y más si ya toda la vida has escuchado que es incurable, es progresivo y es mortal. Y si te lo dijo alguien en quien confías. Pero lo que es imposible, la respuesta de Dios a eso es, si tú dices, ¿es verdad eso? Sí, es verdad. Sí, pero lo que es imposible para los hombres, porque esa es la ley del pecado y la muerte, es una ley que no se cambia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Mediante qué? Mediante la ley del Espíritu de vida. Y te metes a Dios. ¿Cómo no? Sí cambiaré. ¿Cómo no? Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Por eso empecé diciéndole, cuando nació el cristianismo, en sus inicios no había Biblia, menos en los gentiles, no tenían Biblia. La Biblia o la Torá la tenían los sacerdotes en el templo, y eran los judíos. Ni siquiera los gentiles tenían acceso a eso. ¿Qué tenían? ¿Y por qué fue un impacto tan grande? ¿Qué es lo que hoy el cristianismo no recurre? Conozco gente, y no estoy, miren, yo he estudiado la Biblia 40 años, casi 50. Yo soy un fan de estudiar la Biblia. Soy un estudioso de la Escritura. Pero no es lo más importante, señores. Por eso tú ves un montón de adictos en la calle que se salen en la Biblia y siguen enganchados a las mismas cosas. Gente bien pobre, gente bien caída, porque lo único que conocen y creen que sabiendo la Escritura mediante el conocimiento van a salir y no salen nada. ¿Qué es lo que tenían los antiguos que los hizo libres? Vean. Aquí está la gracia del Señor Jesucristo. Primero, gracia, lo que lo escribió Pablo. 2 Corintios 13:14. Gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La justicia, creo, merezco por Dios. El amor de Dios. Y vea el ingrediente importantísimo: la comunión del Espíritu Santo. 3 ingredientes que se ocupan. ¿Dónde dice ahí que se llene de conocimiento bíblico? No, usted necesita la gracia. Usted y yo necesitamos la gracia. Entender el amor por gracia. Por eso dice gracia y amor. Y lo tercero es comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es comunión? Común unión. Hacerse amigo del Espíritu Santo. ¿Cómo te haces amigo del Espíritu Santo? De madrugada, como lo hacía Jesús. No le busques ruido al chicharrón. Yo oigo mucha gente
no, es que yo oro así, es que yo, y le acomodan a Dios. Le voy a decir un error que hizo la iglesia en el libro de los Hechos. Eso está bueno, ¿eh? Por lo cual se perdió todo esto. La iglesia en el libro de los Hechos establecieron una hora de oración y se reunían a orar. Y eso fue bueno, porque cuando tú te reúnes con otros a orar, te ayudas. Y produjo muchas cosas buenas, pero perdieron la esencia. Por eso hoy el 99% de los cristianos no ora. Saben la Biblia, estudian la Biblia, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Y cuando oran, oran mal, se la pasan quejándose. Imagínense llenar de culpa y de queja a Dios. Querer meter a Dios a las tinieblas, ¿no? Con culpa, con queja, con ira. ¿Cómo es? ¿Le parece interesante esta enseñanza? ¿Cuántos están aprendiendo? Sí, estamos agarrando. Vean, quiero que nos libremos de la ley del pecado y la muerte. No tenían Biblia. ¿Qué tenían? Al Espíritu Santo. El apóstol Pablo definió: gracia al Señor Jesucristo, amor de Dios. Esos son una. Y tercero, para ser libre o para vencer, es comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo es comunión del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron los...? Ya habría perdido la idea. Ya va. Hicieron una hora de oración, y como se reunían a orar, el día que ya no tuvieron día y hora de oración, se perdió la oración, porque creían que la oración era en grupo. A ver, dígame, ¿qué día de oración tenemos en la Biblia? ¿A dónde lo manda usted? Levántese a orar, como Jesús lo hacía. Que los apóstoles lo implementaron de esta manera. ¡Ay! Que le hagan como le dé la regalada gana a los apóstoles. Yo le enseño como le hacía Jesús. Jesús tenía su hábito de irse al huerto de los olivos y le encantaba orar de madrugada. Dice la Biblia que se levantó aún cuando no amanecía y oraba. ¿Por qué pudieron conquistar? Porque los apóstoles y Jesús, ellos vieron a Jesús, empezaron a practicar lo que Jesús hacía, pero después empezaron a hacer mucha gente y dijeron: vamos a hacérselo fácil, vamos a hacer una hora de oración todos juntos. Se lo hicieron fácil y se perdió. Y hoy el 99% de los cristianos, 99.99, no se levanta de madrugada a orar como Jesús. No, pues yo mientras manejo. Ah, sí, ora mientras maneja. Está bien. No, pues yo cuando como. Se renta la oración del gato. Bueno, porque también no les gusta que los vean que dan gracias cuando comen, que les da vergüenza. Y no tienen vida de comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión con el Espíritu Santo? Es amistad con el Espíritu Santo. Es más, otros están llenos de religión, empiezan a hablar unas palabras bien raras con el Espíritu Santo. Oh, amantísimo, altísimo, y los ángeles están buscando en el diccionario a ver qué están diciendo los desgraciados. No hablan de esa manera, y con Dios se quieren poner muy espiritifláuticos. Dios dice: háblame sencillo. Quiero ser tu amigo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? Soy tu amigo. Por eso no cambia. Haga una investigación, ayúdeme, le voy a dejar una tarea. Cuando alguien le diga: no he podido cambiar esto, no lo acuse, pero pregúntale: ¿cuánto has orado? El 99% le dice: ¿cómo he clamado a Dios por esta situación? Pero ahí va la pregunta de los 64,000. ¿Cuántas veces has orado como Jesús oraba? Antes de que se amanezca, ahí estás pidiendo. Cuando Jesús dio la parábola de la viuda y el juez injusto, que dijo:
que la viuda conquistó porque iba y pedía. Estaba hablando dice, Jesús les refirió esta parábola enseñándoles la necesidad de orar, pero no de orar como les diera la gana, es la necesidad de orar como Jesús oraba. ¿Sí qué? Y la gente quiere hacer a Dios como ellos creen que debe de ser Dios. Y si algo tiene Dios es que es particular. ¿Por qué? Yo he tratado de preguntarle a Dios, ¿por qué te encanta que me levante de madrugada a orar? Porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando tienes hambre natural, lo único que piensas es en comer, ¿cierto o no? Pues cuando tienes hambre y sed de justicia de Dios o del reino de Dios, lo único que piensas es en orar. Y te levantas a orar y buscas a orar. Y Jesús se apartaba de la gente. Dice la Biblia, no lo estoy inventando. Se apartaba de la gente para, le huía a la gente para orar. Y muchos de nosotros no somos ni originales con Dios. Se empiezan a decir oraciones como que la oración de no sé qué, de San Judas, no sé cuánto, y la oración de que le oía al pastor, y la oración de la serenidad, y empieza Dios a oírte la primera día, dice, qué bonito orar, y la segunda dice, qué original, ¿a quién se lo oíste? Dios quiere tu corazón, tu amistad. ¿Y qué quiere? Tu primer aliento. Que lo que te despiertes y digas, Señor, traigo ganas de fumar cristal, ayúdame por favor. Señor, tengo tentación de otro hombre o de otra mujer que no es mi mujer, ayúdame. Sinceridad. ¿Tú crees que no lo entiende? ¿Tú crees que dice, ay, qué bárbaro, la neta, ya me tienes hasta el cepillo, te va a decir Dios? No. Y vienes con el Espíritu Santo y le dices, Señor Espíritu Santo, amigo mío, échame la mano. ¿Por qué? Porque estoy batallando con todo esto. Esa es la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo se vence? Poco a poco. ¿Cómo? De madrugada. Levántese a las 3 de la mañana. Es más difícil estar encerrado un año en un centro de rehabilitación. Es más difícil estar pobre toda la vida. Es más difícil no traer ni un peso en el bolsillo porque no sabes cómo resolver la economía. Y si sabes que Dios, yo no sé, mi única alternativa eres tú, me la voy a fletar de rodillas. Aquí voy a estar, mientras me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Aquí voy a estar a las 3 de la mañana, no le hace. Y te va a caer chamba, te vas a sanar, vas a cambiar todo. Pero no esperes. ¿Sabes cuál fue uno de mis grandes errores? Y le digo, mis grandes errores. Porque yo fui muy religioso. Y yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de comunión con el Espíritu Santo. Yo era de los que hacía fila para que el ungido o el pastor orara por mí y trataba de me pusiera la mano. Y muchas veces oraba por todos menos por mí. Y decía, no, es que Dios no me quiere. Y buscaba en un pastor, en una oración, en una enseñanza, en algo, solucionar mis propios problemas. Hasta que Dios me dijo, la comunión conmigo. No tienes que pedirle a nadie más que a mí. Hambre y sed de justicia. Aquí dobla tus rodillas. Aquí va a ser, o si no quieres doblar tus rodillas, pero que tuyo sea tu primer aliento, tu primer impulso. Y así se vence la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿por qué conquistaron? Porque Roma los podría oprimir económicamente. Roma los podría poner muchas situaciones, pero nadie puede impedirte interrumpir tu sueño y ponerte a orar. Hoy yo desperté Jesús oraba antes de amanecer, eso oraba, así decía él. Le voy a decir,
Hoy yo me levanté a las 3:30 de la mañana y dije, ¡ay! ¡Qué sueño traigo! Estoy bien cansado, como he trabajado toda la semana. Y ya me iba a acostar. Fui a hacer pipí, porque es ahora lo único que traes ganas es de hacer pipí. Y ya me iba a acostar y dije, está más difícil estarla perreando toda la vida, estar enfermo. ¿Cuál sueño? Órale. Y me salgo al frío para no dormirme. Afuera de mi casa hay un balcón. Y me salgo y pues, ¿qué tiene? Calzoncitos y sin camisa, pues ¿qué? ¿Ah? Nadie, ¿quién está suave? Ahora no hay nadie. Al rato, ¿no? Pastor orando en calzones, ¿no? En el balcón. Y sucede como con el ejercicio. Muchas veces te levantas y no tienes ganas de hacerlo, pero después de que lo haces, nunca te arrepentirás de hacerlo. Ok, ¿cómo no? No, pues yo juro durante el día, no, párese temprano. Si Jesús lo hacía, si los profetas lo hacían, párese igual que ellos. Porque usted quiere decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. Hágalo. En amistad, porque eso habla de un corazón deseoso de Dios. Va a evitarse psicólogos, psiquiatras, grupos, pastores, iglesias y todo lo que usted ha practicado durante toda su vida. Puede empezar a dejar de leer a Jorge Bucay y otros que leen y ahí, oh sí, ya agarré una nueva onda, ya leí el nuevo libro de Billy Bob, ya leí este enfoque del psicólogo y siguen igual de jodidos. No, párese a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, antes de que amanezca y pídale a Dios en amistad, muy importante. No le vaya a exigir un cambio para que la ley del pecado y de la muerte, la única manera de librarnos de la ley del pecado y de la muerte es mediante la comunión con el Espíritu Santo. Diga conmigo, la única manera de librarme de la ley del pecado y de la muerte es la comunión con el Espíritu Santo. No es la Biblia, no es sabiéndose los libros, no es entendiendo, es la comunión con el Espíritu Santo. Y usted vence poco a poco, poco a poco. Y cuando menos piensas, dices, caray, ¿qué pasó con mi vida? Y ya cuando usted está, ¿y qué le pido al Espíritu Santo? Sí, al principio irás a pedir, ahí te voy a decir unas claves ya muy personales, ¿ok? Al principio vas y buscas la liberación del problema que traes, pero después que ya eres libre, ¿qué voy a buscar? Está fácil. Sabiduría, a mí me encanta saber. ¿De usted dónde cree que yo saqué todo esto que le estoy diciendo? De ahí. Inteligencia, conocimiento, poder, son los 7 espíritus de Dios. Consejo, tener la capacidad de enseñar y de dar. Ser lleno de confianza en Dios, de temor de Jehová. Y eso va. El otro día le respondí muy mal a una persona. O sea, tú puedes decir, qué bonito espíritu de consejo para poder hablar bien con los demás. Y vas y te llenas de él. A lo mejor ya no ocupas cosas muy elementales, pero todos necesitamos más de Dios. Eso no se acaba. ¿Se entendió? Sí. El otro día me decía una mujer, me decía, es que mi marido no cambia. Se sabe todas sus predicaciones, pastor, y no agarra la onda el desgraciado. Pues sí, porque me busca a mí. Tiene que buscar a Dios a las 3 de la mañana. ¿Me entendió? Porque lo que yo enseño, si usted se fija, yo lo que hago
para que usted cuando aconseje le va. Yo lo que hago es guiar a las personas hacia esto, no a mí. Por eso yo le cuento muchos de mis errores y muchos de mis problemas para que usted sepa y vea. Yo no me creo don perfecto. Lo que yo hago es mis problemas y mis broncas, ahí estoy en la madrugada. Ahí estoy. Y estaré viejito y allí estaré porque ya le entendí. Ya muchos años fui religioso. Ya muchos años me llenaba, todavía leo, pero no ya sé la fórmula. ¿Dudas? ¿Cuántos aprendieron el día de hoy? La ley del pecado y de la muerte se quita en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué áreas de muerte traes? ¿Qué se te está muriendo? Ándale, pues ahí. Hijo, fui largo otra vez, perdónenme, pero me gusta, es que yo me pongo a hablar de estas cosas, hijo de hermano, me agarra como que quiero darle una recomendación a los que me ven por YouTube. Levántese antes de que amanezca a orar como Jesús, no como los apóstoles. Hay iglesias que tienen su hora de oración. No. Ahí no. Vaya a la oración si quiere de la iglesia, pero levántese ahora.